Hola a todos, solo os puedo decir que os preparéis, porque vamos a hablar de una de las obras más importantes de la historia universal, pero es que no es solo eso, es que ¿sabéis qué simboliza el David de Miguel Ángel? Si alguna vez alguien os lo pregunta, no lo podéis olvidar, la juventud. Lo que puede parecer insensatez o ingenuidad, sobre todo por esa falta de experiencia de la que tanto nos hablan, Miguel Ángel lo convierte en un símbolo de que la gente joven realmente podemos cambiar el mundo. El propio Miguel Ángel, cuando hace esta obra, tiene unos 26 años y él hace una reivindicación de que es joven, pero que puede crear una obra maestra. Y eso es lo que refleja en esta escultura. ¿Quieres saber a qué me refiero? Pues seas un poquito más mayor, o sea, un poco más joven, no te puedes perder este vídeo de una de las obras maestras del arte universal. Me llamo Ana Carlota Valle, soy licenciada en Historia del Arte y bienvenido a otro gran vídeo de mi canal, Las Claves del Arte. No olvidéis suscribiros. Esta obra, el David, fue realizado por Miguel Ángel entre 1504 y 1505. Miguel Ángel era muy joven, tenía entre 25 y 26 años. Actualmente se encuentra en la Academia de Florencia, pero se construyó para la Catedral de Florencia. Esta obra fue un reto para Miguel Ángel porque nadie quería utilizar ese bloque de mármol. Ese bloque de mármol, aunque es de una piedra espectacular, que es de Carrara, tenía muchos fallos, tenía muchas grietas, no era un buen bloque. Entonces los artistas como que evitaban usarlo. Y Miguel Ángel dijo, yo en este bloque de piedra que nadie quiere voy a conseguir hacer una de las mayores obras maestras del arte universal. No fue con esas palabras, pero al final realmente fue lo que consiguió. Partiendo de este gran reto que va a impregnar toda esta maravillosa escultura, empezamos con las claves. La primera clave es la composición. Y tenemos que efectivamente es un gran bloque de piedra que mide más de 5 metros de altura, que es una barbaridad, y pesa más de 5.000 kilos de peso, es enorme. El estudio anatómico de la imagen es impresionante, es decir, se ven todos los huesos, se ven los músculos, se ven las tensiones, es decir, el estudio anatómico es perfecto, pero es mucho más que un estudio anatómico. Vamos a continuar. La segunda clave es la belleza del desnudo. De esto ya hemos hablado en un vídeo anterior. Hemos pasado de uno de los desnudos femeninos más impresionantes de la historia del arte, que es la Venus de Botticelli, que mide también más de 3 metros, y de ahí pasamos a este desnudo maravilloso de Miguel Ángel. En el Renacimiento se pierde el miedo al desnudo. Decía Miguel Ángel, para que hagáis una idea, que para qué iba él a perder el tiempo dibujando un zapato que ha sido creado por el hombre, pudiendo dibujar, pudiendo representar un pie que ha sido creado por Dios. Imaginaros el nivel. Si queréis conocer un poquito más sobre el tema de la belleza del desnudo y toda esta teoría, podéis hacer clic aquí, en este vídeo, en el que se desarrolla este concepto a través del nacimiento de Venus de Botticelli. La tercera clave, la fuente de inspiración. Para Miguel Ángel la fuente de inspiración es básica. Lo que convierte a Miguel Ángel en uno de los mejores artistas de la historia universal es que partía de unas palabras, de una frase, la estudiaba, las meditaba, reflexionaba y después, lo más difícil de todo, era capaz de representarlo. Partiendo de esta idea, en este caso, el David de Miguel Ángel evidentemente está basado en el rey David. La historia proviene del libro de Samuel, del primer libro de Samuel. La historia es la siguiente, y es que resulta que Israel estaba en guerra con los filisteos. Y de los filisteos, el guerrero que más miedo daba, el más imponente, era Goliat. Según narra la Biblia, Goliat medía más de 2 metros, era enorme, estaba con una coraza, llevaba espada, es decir, una especie de orco del Señor de los Anillos en esa época. Y Goliat, que era consciente de su fuerza, en un momento determinado dice, vale, se termina la guerra si conseguid que uno de vuestros soldados me venza. Ahora, si no me vence, y el pueblo de Israel pasa a ser nuestro esclavo. Imaginaros la situación, todo Israel, estaban todos súper preocupados. Y en todo esto aparece David, que David no es como no lo muestra Miguel Ángel, no tiene nada que ver. David se parece mucho más al que nos representó, por ejemplo, Verrocchio
o Donatello, que lo tenéis aquí. David, nos dice la Biblia, que era un chico joven, enclenque, no demasiado alto, débil, que además ni siquiera tenía ningún tipo de experiencia en el campo de batalla. Él era pastor. Y David estaba por ahí casi por casualidad, es decir, David había ido allí para llevarle la comida a sus hermanos mayores, que sí eran grandes guerreros y fuertes. Todo el mundo estaba muerto de miedo, nadie quería realmente luchar contra Goliat, y David empieza a decir que él puede ganarle a Goliat. Impresionante. Bueno, al final el rey de Israel se entera del tema y habla con David. Y David le dice que él puede vencer a Goliat, porque Dios está con él. El rey se queda asombrado y le dice, pero vamos, ¿no te has dado cuenta que eres un niño? ¿Cómo vas a vencerle? Y David da un argumento muy interesante porque dice, a ver, yo soy pastor y a mí, gracias a Dios, he conseguido vencer a leones, a osos. Yo puedo vencer a Goliat. Y Saúl le respondió, ve y que Dios sea contigo. Entonces, después de esto, a David lo que hacen es que le ponen un montón de armadura, le dan un montón de armas para que intente vencer a Goliat. Y David dice que no. David, dentro de esta insensatez de la juventud, dice que él no sabe luchar con armadura ni con espada, que a él lo que necesita son 5 piedras y una honda, que es como él vence a los leones y a los osos. Y llega el gran momento, el de la batalla. Goliat se ríe y dice, bueno, prepárate porque vas a morir en nada. Y se abalanza sobre él. Pero David coge su honda, coge su piedra, le da justo en el centro, en el entrecejo, justo en el centro de la cabeza, y Goliat cae desplomado. David termina venciendo. Y una vez que ya tenemos la fuente de inspiración, pasamos a la iconografía. De esto, ¿qué es lo que escoge Miguel Ángel? Pues lo que parece es que Miguel Ángel hace lo que le da la gana, ¿no? Es decir, esa libertad del artista. Pero no es para nada así. Como he dicho, Miguel Ángel reflexiona, interpreta y representa. Entonces, lo que hace Miguel Ángel, por un lado, si se ve la honda, eso se ve, y luego se ve la piedra en la mano derecha. Esas dos partes la coge y luego, bueno, pues a lo mejor lo pone desnudo para dar un poco de debilidad, ¿no? Pero realmente esta persona débil no se le ve bastante fuerte. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues esto se debe a un concepto del que hemos hablado ya mucho y que es la base de Miguel Ángel, que es el neoplatonismo. Y esto nos lleva a la quinta clave, que es el neoplatonismo, de la que ya los que me vais conociendo hemos hablado bastante y que es la base de la filosofía de Miguel Ángel. El neoplatonismo básicamente lo que dice es que el cuerpo es el espejo del alma. Miguel Ángel no representa el cuerpo, Miguel Ángel representa el alma. A Miguel Ángel le da igual si David es alto, bajo, más delgado, más grueso, le da igual, porque lo que está representando es esa confianza total y absoluta de David. De hecho, yo diría que en concreto son las palabras que dice David a Goliat justo antes de la batalla. Cuando Goliat se está como burlando de David, le está diciendo voy a vencer y vas a morir pronto, prepárate, David dice, Yahvé, Dios, no necesita espada y la batalla está en manos de Dios. Esa confianza, esa seguridad es lo que está representando Miguel Ángel. De hecho, vamos a ir a la siguiente clave. La sexta clave es la tensión armónica. La tensión armónica es impresionante. Vale, el hecho de que para Miguel Ángel existe cuerpo y existe alma no significa que ambos formen parte de la misma realidad y que estén contrapuestos. Es impresionante y os juro que no sé cómo lo hace Miguel Ángel, pero todo el cuerpo de David se encuentra en tensión. Aunque nosotros cuando lo vemos de lejos, en general, da la sensación de seguridad, de armonía, cuando nos vemos los detalles, cuando nos paramos, los músculos están completamente en tensión. Mirad qué imágenes. Es increíble. ¿Cómo consigue Miguel Ángel crear tranquilidad y armonía en un cuerpo totalmente tenso? No lo sé.
De esto también hablamos en La Piedad de Miguel Ángel, que le podéis hacer clic aquí. Esa tensión armónica, lo que nos está mostrando es ese encuentro, esa oposición entre cuerpo y alma. David sabe que va a vencer, pero su cuerpo lo duda, su cuerpo se tensa, su cuerpo sí tiene miedo. De hecho, cuando ves la obra en persona, que he tenido la suerte de verlo bastante, crea inquietud. Tú ves la obra y no te sientes tranquila, la ves y es como algo falla. Aquí hay movimiento, aquí hay tensión, ¿qué está ocurriendo, no? Y por más que lo mira, algo no termina de encajar. Le da muchas vueltas y quizás yo creo que la clave por la que consigue del todo crear esa armonía, aparte de otros temas de composición y demás, es la mirada. La mirada que tiene el David es tan segura, lo tiene tan claro, pero es que luego hay fotografías de esa mirada del David, como veis aquí, que está toda la cara muerta de miedo, toda la cara está tensa. Sin embargo, transmite paz, transmite confianza. Esto solo lo puede hacer Miguel Ángel. En otras palabras, Miguel Ángel lo que nos está diciendo es creed, confiad y si tenéis fe, lo conseguiréis. La séptima clave es el símbolo, ese símbolo de la juventud de la que hablamos al principio. Y es que esto se puede extrapolar a todas aquellas situaciones en las que sentimos que podemos conseguir alcanzar un gran reto que parece imposible, en la que todos parecen que están en nuestra contra. En el caso de Miguel Ángel, por ejemplo, era demostrar que era un gran artista. ¿Y tú? ¿Cuál es tu reto? ¿Te atreves a compartirlo? Esa sensación desafiante, un poco insensata, contrasta con el Moisés de Miguel Ángel, que sin embargo también es enfrentarse a un reto, pero ya con una edad más mayor. Y por ejemplo, una de las características principales es que el Moisés está sentado y el David está aquí de pie con fuerza de sobra, ¿no? También es interesante ver un poco ese contraste de actitud, de madurez, de cambio. ¿Es uno mejor que el otro? Los dos vencen. Y una última cosa, que no es exactamente una clave, pero que me gustaría también explicar o mostrar un poco, es de un punto de vista más psicológico. Fijaros cómo la Biblia lo que nos muestra son tres fases. La primera fase es aceptar el don, es decir, ser consciente de que tú puedes manejar bien la onda. La segunda frase es ser el pastor, practicar, no tener miedo, no quedarte en casa por el león, sino salir e intentar defenderte de él. Y la tercera, que es esperar la gran batalla y vencer. Dentro de esto, ¿en qué fase te encuentras tú? ¿Cómo lo ves? Pero en esto también juega un papel muy importante el rey de Israel, porque le da cancha a David. Le da, confía también en él, le da la oportunidad, que muchas veces no se consigue. Y todo esto también me recuerda mucho a un cuadro maravilloso de Caravaggio, que es uno de sus mejores cuadros, que es La vocación de San Mateo. En este cuadro llega la luz, llega la vocación y solo San Mateo se levanta. Os aconsejo que le deis clic aquí si queréis conocer un poquito mejor la historia. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima y muchas gracias por acompañarme.